Doctor, ¿qué tal? Ya vamos a dar inicio con el seminario, ¿le parece? Perfecto, dale. Listo. Recordarle a todos nuestros asistentes que el seminario está siendo transmitido también de manera virtual en nuestras plataformas del fanpage en Académica Cal 2024. Bueno, damos como inicio al seminario virtual de Derecho Concursal y el tema de hoy a tratar es el sistema concursal como mecanismo de negociación. Y nos acompaña el abogado Renzo Alfredo Canalle Paz, abogado experto en Derecho Concursal, egresado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho Empresarial de dicha casa de estudios. Se ha desempeñado como funcionario del INDECOPI en procedimientos concursales y actualmente es el gerente de Canalle Abogados. Le doy el pase al doctor Renzo para que, para que pueda continuar con este gran tema. Buenas noches, doctor, y bienvenido a nuestro seminario. Muchas gracias, Mayra. Quiero agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Lima por esta invitación. Un poco para aportar al derecho concursal peruano. Espero que este seminario les sirva para conocer un poco más de esta rama del derecho administrativo aplicable a las crisis empresariales. El tema concursal tiene muchas aristas dentro de sí mismo. El procedimiento concursal tiene varias fases que se relacionan con muchísimos temas, pero en esta oportunidad he querido enfocar el seminario en un tema concreto, que es la negociación concursal. En el marco de qué se da la negociación concursal, por qué se da la negociación concursal, en qué objetivos tiene, con qué elementos de la norma concursal se relaciona, cuál es el rol de los acreedores en este sistema de negociación concursal, cuál es el rol del Estado. Sabemos, esto lo estoy diciendo como una introducción a la exposición, eh, que el sistema concursal el procedimiento concursal se tramita en un procedimiento administrativo ante un órgano resolutivo del INDECOPI, que es la Comisión de Procedimientos Concursales, que se rige bajo las reglas de la ley del procedimiento administrativo general de manera supletoria. Entonces estamos hablando de un procedimiento de índole administrativo, pero lo que busca el sistema concursal como uno de sus principales objetivos y finalidad siempre va a ser la negociación concursal con el objetivo de lograr la recuperación de los créditos. A los presentes les doy muchas gracias por esta atención, por su presencia en este seminario. Les pido por favor que esto que acabo de decir lo marquen en sus anotaciones. Finalidad del procedimiento concursal y objetivo del sistema concursal. Vamos a desarrollar la negociación concursal mucho con relación a estos temas para abordar en qué consiste la negociación concursal, sobre qué temas y la relevancia que tiene para lograr el objetivo que busca la normativa concursal. La siguiente, por favor. Había un poco marcado como punto de inicio una pequeña introducción, pero eh, considero que puedo ampliarlo un poco más para reforzar los temas que van a venir más adelante. Un poco para que se entienda, el sistema concursal siempre ha estado relacionado con el tratamiento de crisis empresariales. Sabemos que en el marco del desarrollo de una empresa, su actividad productiva, se produce una interacción continua con sus acreedores, ¿no? Que normalmente están catalogados de diferente manera según la naturaleza y el origen de sus acreencias. Por ejemplo, son acreedores de la empresa y sus servidores, los trabajadores, ¿no? Tenemos también, y estos trabajadores tienen un rol importante y una consideración importante en la norma concursal como parte de las acreencias adeudadas. La empresa también, cuando ejerce actividad productiva, se relaciona con el Estado
a través de las municipalidades, ¿no? A través de los tributos. Entonces, acá podemos tener acreedores representados por entidades del Estado que pudieran tener créditos originados probablemente en multas o en tributos. Otro tipo de acreedor que siempre puede estar involucrado en una actividad productiva son los bancos, definitivamente, ¿no? Las entidades financieras suelen proveer de dinero a las empresas para el desarrollo de sus actividades y normalmente en el sistema concursal, cuando una empresa ingresa al sistema concursal, son considerados como acreedores muy activos y partícipes de este procedimiento concursal. Tenemos a los proveedores en general, ¿no? Proveedores en general comerciales, dependiendo del rubro o el giro de la empresa, de insumos, de bienes, de servicios que le sirven a la empresa para el desarrollo de su actividad empresarial. Como había indicado hace un momento, el sistema concursal se orienta a afrontar crisis empresariales. Cuando una empresa está en crisis empresarial cuando está en una situación de insolvencia, ¿no? La insolvencia normalmente se manifiesta en la poca posibilidad de pagar las acreencias o en una merma o disminución muy grande de su patrimonio que le permita afrontar efectivamente el pago de sus acreencias. La empresa que estuviera en crisis empresarial normalmente se considera como precepto para el inicio de un procedimiento concursal o la justificación del inicio de un procedimiento concursal. Básicamente, el procedimiento concursal, el sistema concursal se orienta a afrontar crisis empresariales. Entonces, lo que quiero que tengamos hasta este momento claro es este primer concepto, porque lo vamos a repetir y desarrollar en las siguientes diapositivas, ya metidos en el tema de la negociación concursal, y el rol de los acreedores. Ya les explico un poco los diversos acreedores que hay que se generan en la actividad productiva de una empresa, y el concepto insolvencia, ¿no? Que es una situación de cesación de pagos y de merma patrimonial de la empresa, deterioro patrimonial, que puede darse por diversos factores. Dada esta introducción, entonces arrancamos con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, aquí es un poco lo que había dicho al principio, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo del sistema concursal? La Ley General del Sistema Concursal. Es el conjunto de reglas que regulan no solamente el funcionamiento o las competencias del órgano estatal, que en este caso es el INDECOPI a través de la Comisión de Procedimientos Concursales, sino también los derechos y obligaciones de los acreedores que participan en un procedimiento concursal. Evidentemente, en esta norma también se establece cuáles son los pasos del procedimiento concursal, que vamos a verlo más adelante también a más detalle. Y en general se establecen todas las reglas que van a regular, que van a marcar el funcionamiento de un procedimiento concursal. Entonces, como esta ley concursal, Ley General del Sistema Concursal, está diseñada para afrontar crisis empresariales, ¿cuál es la mejor manera que el legislador de esta ley ha entendido para afrontar las crisis empresariales? ¿Cuál es la mejor forma? Es mediante la ejecución de acuerdos y contratos destinados a la mejor recuperación de acreencias. Aquí, esta primera parte de lo que acabo de leer, ejecución de acuerdos y contratos, ya les puede llevar a ustedes a entender por qué el derecho concursal es una herramienta de negociación, ¿no? Evidentemente, para llegar a acuerdos y para celebrar contratos, estamos hablando de que de manera precedente, de manera previa, tiene que haber una negociación entre las partes. Ya he indicado quiénes son las partes del procedimiento. Estamos hablando del deudor, ¿no? Y de los acreedores. No son dos partes, pueden ser 10 partes, pueden ser 15 partes involucradas. Y como pueden deducir, estamos hablando de un procedimiento multilateral, complejo, ciertamente, donde hay muchos intereses individuales, claro.
Cada uno de los acreedores, léase, un acreedor laboral, tiene un interés en recuperar su acreencia. Los bancos tienen el interés de recuperar también sus acreencias. El Estado, los tributos, etc. Entonces, el sistema concursal tiene el reto de establecer un mecanismo que le permita a todo este conjunto de intereses sentarse en una mesa, ¿de acuerdo? Sentarse en una mesa y poder negociar. ¿Se imaginan que esto ocurra fuera del sistema concursal? Cuando una empresa está en una situación difícil, pero no ha sido declarada en concurso, sería bastante complicado. La virtud de la Ley General del Sistema Concursal es otorgarle o establecer un sistema, un mecanismo que permita que todos se sienten de manera obligatoria a la mesa y puedan llegar a acuerdos, ejecutarlos. Esto es el preámbulo de lo que buscan los acreedores, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los acreedores como objetivo? Definitivamente, yo si fuera acreedor, lo primero que busco es la recuperación de mis acreencias. Eso es clarísimo, no hay duda alguna que por un tema de racionalidad, el acreedor va a buscar recuperar sus acreencias, pero se ve en la obligación de ingresar al sistema concursal, en el cual está sometido su deudora, puesto que la norma establece una serie de mecanismos que prácticamente generan ese incentivo de ingresar al sistema concursal para lograr adoptar de manera multilateral, de manera conjunta, acuerdos y contratos, ¿no? Más adelante vamos a ver qué tipo de contratos establece la norma concursal para lograr este objetivo, que es la recuperación de las acreencias. El sistema concursal, por lo tanto, va a orientar su enfoque a la negociación eh, en concordancia con la finalidad de la ley. En un ratito vamos a ver cuál es la finalidad de la ley. Pero esta diapositiva contiene información bastante relevante para poder entender por qué este sistema, esta ley, se orienta a la negociación. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tratar dos puntos muy relevantes que tienen, la anterior, por favor, que tienen que ver con la herramienta de negociación, la cual estamos nosotros afirmando como tesis que tiene el derecho concursal peruano. La ley concursal establece dentro de su título preliminar una serie de principios y establece dos conceptos bastante relevantes que pueden hacer entender a los presentes a qué se orienta, qué busca el sistema concursal. Primero, la ley tiene un objetivo y tiene una finalidad. El objetivo ya lo había indicado anteriormente de manera explicativa y si bien la ley lo desarrolla de manera más profunda, la idea central del objetivo de la ley es la recuperación del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema concursal, la eficiencia del sistema concursal se orienta a que el acreedor que no ha podido recuperar sus acreencias fuera de un procedimiento concursal, estando la empresa en situación de crisis, de insolvencia o de cesación de pagos, el sistema concursal debe orientar su propósito, su objetivo, a que el acreedor tenga todas las condiciones claras, obviamente, según las reglas del concurso, a la recuperación de sus acreencias. Y esto, en contrapartida, genera el incentivo al acreedor de poder participar en el sistema concursal. Ciertamente, la norma concursal no obliga a ningún acreedor a participar en un procedimiento concursal, no los obliga. Sin embargo, sí se generan incentivos suficientes que permitan a los acreedores apersonarse a un procedimiento concursal, invocar el reconocimiento de sus acreencias, siempre pensando que la norma concursal establece reglas predecibles y claras para poder lograr la recuperación del crédito. Ese es el objetivo de la ley, ¿no? Entonces, me parece que está bastante claro, no es en este momento nada complicado de entenderlo. Es un tema de mucha racionalidad respecto a quien ha prestado un servicio, ha sido servidor de la empresa, es acreedor tributario como el Estado, en este caso la SUNAT, AFPs también están acá involucradas. Entonces, todos confluyen
en participar en un procedimiento concursal de su deudor para la recuperación del crédito. Entonces, y el segundo objetivo, que esto es bastante importante, el segundo concepto, mejor dicho, es la finalidad de la ley. La ley tiene su primer objetivo, la recuperación del crédito, y en segundo lugar, su finalidad. Y esta finalidad está bastante relacionada con nuestro tema, que es el sistema concursal como mecanismo o herramienta de negociación. ¿Por qué? Porque la finalidad de la ley es que los acreedores en junta tomen decisiones para lograr el objetivo de recuperar sus créditos. Entonces, podemos deducir de lo que estamos exponiendo en este momento que el acreedor que se apersona o que invoca el reconocimiento de sus acreencias frente a su deudor, sabiendo que está sometido a un procedimiento concursal, sabe que la única manera de recuperar sus acreencias o establecer las mejores condiciones para recuperar sus acreencias es participando en una junta de acreedores y tomar decisiones para lograr ese objetivo de recuperar los créditos. Entonces, tenemos aquí dos elementos relevantes para entender al sistema concursal como una herramienta de negociación. Primero, el incentivo que tiene el acreedor de recuperar su crédito. Y dos, ese incentivo lo lleva a participar en una junta de acreedores para tomar decisiones que coadyuven a lograr ese objetivo de recuperar sus acreencias. En caso no existiera este sistema de incentivos, ¿no? de reglas claras, ningún acreedor participaría en una junta de acreedores, ningún acreedor o los acreedores no confluirían en sus intereses para lograr estos objetivos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos un poco más a lo que les decía en la parte introductoria. Todas las diapositivas siempre van a estar interrelacionadas temas con temas. La idea es que los temas que tratemos por diapositiva siempre se relacionen uno con otro para que el participante en este seminario se vaya un poco interiorizando cada uno de los temas que vamos viendo. Aquí hemos desarrollado ya más de manera aterrizada varios conceptos que tiene esta diapositiva, ¿no? Aquí tenemos el concepto de grupos de interés, ¿no? ¿Qué grupos de interés tenemos en un procedimiento de negociación, en un proceso de negociación dentro de un procedimiento concursal, ¿no? A ver, tenemos como primer grupo de interés al mismo deudor, ¿no? El mismo deudor es quien, habiendo sido sometido a un procedimiento concursal, ya sea porque lo hizo a voluntad propia, o porque un acreedor lo llevó, esas son formas de que un deudor sea sometido a un procedimiento concursal, tiene el reto de convencer y explicar a los acreedores cuál es la mejor fórmula para que recuperen sus acreencias. ¿De acuerdo? El deudor, ciertamente en un procedimiento concursal, se ve, como les decía, con esta casi amenaza de poder perder la administración del negocio que pudo haber manejado durante mucho tiempo y que se establezcan condiciones que no le generan ningún beneficio para poder, por ejemplo, continuar con la actividad productiva, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son los destinos patrimoniales, pero el deudor enfrenta un reto bastante alto. Después tenemos al administrador. Ciertamente, el concepto administrador engloba dos conceptos más amplios, ¿no? El administrador en un procedimiento de reestructuración patrimonial, ¿no? Que vamos a desarrollarlo más adelante, y el administrador en un procedimiento de liquidación, que es el cargo del liquidador. El liquidador o el administrador, dependiendo del destino patrimonial del deudor, ciertamente va a tener un rol relevante frente a los acreedores y frente al deudor también, porque va a reemplazar al deudor, por un lado, en el cargo de representante legal, probablemente a la gerencia general, eh, o también asumir el rol de realizar la actividad productiva, va como que a quitarle ese rol al deudor, por eso que aquí hay grupos de interés bastante marcados. Y por otro lado tenemos al grupo
va a estar frente al grupo de acreedores. El administrador o el liquidador va a tener al frente a los acreedores laborales. Ciertamente los acreedores laborales, conforme las reglas de la norma concursal, pueden agruparse, ¿no? De manera conjunta y ser representados por un trabajador designado por el Ministerio de Trabajo y Promoción en el Empleo. Entonces se puede generar en una junta de acreedores, independientemente de cuál es la participación de los acreedores laborales en una junta de acreedores, un grupo de interés relevante a quienes atender, con quienes lidiar, con quienes negociar, a quienes convencer de la mejor forma de afrontar el procedimiento concursal para lograr, como ya les hemos dicho, como objetivo, lo volvemos a repetir, la recuperación de las acreencias. Tenemos al grupo de los bancos, ¿no? Que también es un gremio fuerte, un gremio importante, muy bien asesorado normalmente por abogados concursalistas que conocen el tema a profundidad y que obviamente velando por sus intereses van a pretender lograr acuerdos beneficiosos para ellos, ¿no? Frente al acreedor laboral que busca más que nada la recuperación de su acreencia. Tenemos también a la SUNAT, a ESALUD o a ANP, que son titulares de créditos tributarios. El Estado, representado en este caso por estas entidades, es también un grupo de interés relevante, ¿no? Hay juntas de acreedores donde estos grupos de interés tienen acreencias determinantes como para lograr la adopción de acuerdos. Y ahí va a tener que haber sí o sí una coordinación, una negociación entre el administrador, probablemente el deudor, los acreedores, la entidad del Estado, ¿no? Finalmente tenemos a los acreedores previsionales, que son las AFPs. Bueno, el Estado también tiene créditos previsionales por la ONP, pero del régimen no privado, ¿no? Régimen público. Y los acreedores comerciales, que son el grupo, el resto de los acreedores que pueden tener bastante relevancia también, que pudieran estar dispersos en una cantidad mayor de acreedores y que pudiera caracterizarles la falta de coordinación, ¿no? Pudiera caracterizarles porque no se conocen entre ellos, distintos con los acreedores laborales que tienen un interés común, los bancos que manejan códigos similares, el crédito tributario que está representado por la SUNAT, que se circunscribe solo a ellos, las FPs también que manejan códigos similares y los acreedores comerciales. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de un procedimiento de negociación bastante complejo, ¿no? Tenemos grupos de interés conformados por, acá yo les denomino agentes del concurso, porque son entes o personas que participan dentro del procedimiento concursal para lograr satisfacer sus propios intereses. Sin embargo, y esto es bien importante acotar antes de pasar a la siguiente diapositiva, que si no existe colaboración entre estos grupos de interés, si no existe la posibilidad de sentarse a ceder ciertos intereses de cada grupo, si no existe el incentivo de lograr decisiones o acuerdos relevantes o celebración de contratos, que vamos a verlos más adelante, que permitan la viabilización de un procedimiento de reestructuración o un procedimiento de liquidación, ciertamente el procedimiento concursal va a estar orientado a un fracaso, ¿no? Entonces, es un reto, ciertamente, el procedimiento concursal, siempre va a ser un reto, más allá de las especificaciones concretas del trámite del procedimiento concursal, acá del Estado, de Indecopi, que tramite el procedimiento en expedientes administrativos. Aquí el corazón del sistema concursal más complicado, más complejo, siempre va a ser los procesos de negociación dentro del sistema concursal. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a hacer alusión a dos términos bien relevantes. Seguimos con el tema de la negociación concursal, que es nuestro tema dentro de este seminario. ¿Qué buscan los agentes del concurso? ¿No? Que realicen negociaciones en junta.
Acuérdense el tema junta de acreedores. Lo habíamos indicado hace un momento, la finalidad de la ley concursal, lo dije en la introducción y en una diapositiva previa, la finalidad de la ley concursal es que los acreedores adopten acuerdos en junta de acreedores. Es decir, el órgano conformado por todos los acreedores, ¿no? Reconocidos por el INDECOPI, por la Comisión de Procedimientos Concursales, para participar en este sistema de junta de acreedores y adoptar acuerdos. Sin embargo, sabemos que y esto no está obviamente proscrito por la ley ni impedido, que si los acreedores tienen que tomar acuerdos sentados en un ambiente, en un único ambiente llamado junta de acreedores, viéndose las caras de manera presencial o virtual, y tienen como ciertos puntos de agenda para hacer materias de adopción de acuerdos, si bien ocurre eso como parte de lo que la ley concursal establece, yo, con la experiencia que tengo en la materia, les puedo contar que los acreedores pueden también realizar coordinaciones y negociaciones fuera de la junta de acreedores. Claro, esto no va a generar ningún acuerdo de junta de acreedores, pero sí las conversaciones que pudieran tener los grupos de interés o los agentes de concurso, como había dicho en la diapositiva previa, van a generar de manera ineludible sinergias, van a generar confianza, van a establecerse preceptos de buena fe para lograr objetivos comunes, ¿no? Si bien la Junta de Acreedores, como vamos a ver más adelante, es un momento en el que se convoca de manera formal la reunión de la Junta, se establecen ciertas formalidades que la propia ley concursal establece y la Comisión de Procedimientos Concursales observa, definitivamente las conversaciones fuera de la Junta son muy trascendentes para que acreedores, entre ellos el deudor, el administrador, puedan compartir información de manera privada y lograr entender o comprender qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se requiere para lograr la recuperación del crédito. Acuérdense que este es el objetivo de la ley, la recuperación de crédito, el incentivo para lograr esto, ¿no? Entonces, como podemos advertir, yo les había indicado que existe un sistema de incentivos entre los acreedores. Los acreedores agrupados en grupos de interés o agentes del concurso, como yo los menciono, van a tener ese incentivo de lograr contactar a la otra parte, para saber qué es lo que piensa respecto a determinado punto, para establecer posiciones comunes, ¿no? Votar a favor, votar en contra de un acuerdo, de una propuesta. Dentro de una junta de acreedores se pueden dar propuestas, ¿no? Pueden haber análisis de las propuestas, pueden haber cuartos de intermedio, se puede dar una serie de matices que le van a generar o le van a otorgar a los acreedores la posibilidad de iniciar procesos de negociación, de conversaciones, ¿no? De llegar a puntos en común que puedan sacar adelante entre ellos, siempre orientados al objetivo de la ley, que es la recuperación del crédito. Entonces, en esta diapositiva estamos hablando de las negociaciones ya en concreto que pueden haber en una junta de acreedores o fuera de ella. Y aquí viene un concepto bastante relevante que se llama destino patrimonial, ¿de acuerdo? El destino patrimonial es aquella situación que los acreedores en conjunto van a decidir respecto al futuro de la empresa sometida a concurso. Esto lo vamos a ver también con detalle. Como les decía, todas las diapositivas se interrelacionan entre conceptos para ir abordándolos y conociéndolos con mayor profundidad. Entonces, los agentes del concurso, los acreedores, los grupos de interés, van a tener que pensar cuál va a ser el destino patrimonial de la empresa. ¿A dónde la voy a llevar? Y la norma concursal establece dos destinos. El primero es reestructurar a la empresa, ¿no? Hacer que la empresa ingrese a un procedimiento de reestructuración implica que la empresa se mantenga en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo como acreedor
o grupo de acreedores nos convencemos en base a la información que obra en el expediente, esto es importante indicarlo como punto adicional. Una de las cosas que busca la ley es la reducción de la asimetría informativa. Dentro de un expediente concursal que es de acceso público y que está en manos de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI, va a obrar información de todo tipo de la empresa. ¿Ok? Tiene que obrar todo porque la ley lo prescribe así. Información contable, información financiera, información crediticia, bienes, relación de activos, deudas por cobrar, pasivos y todo tipo de información que le permita al acreedor saber qué es lo que puede ofrecerle la empresa en caso sea sometida a un procedimiento de reestructuración, es decir, como les decía, que ingrese a un proceso en el que se mantiene en el mercado, pero se acuerden ciertos cambios en la empresa que le permitan generar flujos de caja para el pago de las acreencias. Acabo de mencionar al objetivo del crédito, la recuperación del crédito, el pago de las acreencias. Entonces, siempre todo va a estar interrelacionado con la finalidad y el objetivo que hemos desarrollado como conceptos al principio. El otro destino patrimonial, vamos a verlo también con detalle más adelante, pero siempre es importante hacer acotación por adelantado de los conceptos. El otro destino patrimonial va a ser la liquidación, la liquidación extrajudicial. ¿Qué genera esto? Definitivamente, si la empresa no tiene posibilidades, estando en un procedimiento de reestructuración, estando en curso o en giro, para generar recursos, flujos de caja que permitan pagar las acreencias, entonces el destino más idóneo, y eso lo deciden los acreedores, eh, es la liquidación extrajudicial. La liquidación extrajudicial es decidir, porque la empresa ya no continúe en el mercado, ya no continúe en giro, sino que se paralice su actividad empresarial y se produzca el inicio de la venta de sus activos, ¿no? La realización de sus activos, ¿no? Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. La empresa, ya no hay confianza en la empresa para que continúe, entonces, pero sí hay activos que pueden venderse para pagar las acreencias. ¿Y qué quiere decir eso? Para recuperar lo que ha sido reconocido por la Comisión como créditos. Volvemos a hacer mención al objetivo de la ley. Entonces, como pueden ver, el concepto destino patrimonial es un concepto bastante relevante que se subdivide en reestructuración y liquidación, pero siempre orientado o relacionado con los incentivos que tienen los acreedores en esta negociación concursal de decidir qué es lo más eficiente, qué es lo más recomendable para la recuperación de sus acreencias. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí ya una definición más técnica. Seguimos con el tema de la negociación concursal porque esto está en plena concordancia con la finalidad de la ley. ¿Cuál es la definición de junta de acreedores? Hemos mencionado el concepto de junta de acreedores a lo largo de esta exposición en varias oportunidades, pero es bueno desarrollarla desde el punto de vista más técnico para poder entender claramente su definición. Es el mecanismo de negociación por excelencia que la norma concursal otorga a los acreedores. Aquí me detengo para afirmar definitivamente, de manera categórica, que este es el mecanismo que la ley le otorga a los acreedores. Es como que una oportunidad para que ustedes, acreedores, que son los llamados a tomar los acuerdos, ¿ok? Esto es bastante relevante, los llamados a tomar los acuerdos, se reúnan en la junta de acreedores, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago mención a esto? Porque si no se entiende bien la relevancia de la junta de acreedores como mecanismo de negociación para lograr acuerdos eficientes, si no se entiende la real relevancia, la norma concursal establece que aquellos procedimientos donde los acreedores no tienen interés ni incentivos o no expresan sus realmente sus objetivos de pronunciarse sobre qué es lo que más les conviene para recuperar sus acreencias,
se generan efectos legales adversos a los acreedores que les van a impedir reunirse en junta de acreedores. Entonces, es una suerte de oportunidad para ustedes acreedores en reunirse en junta, ¿ok? Para activar este mecanismo de negociación. La norma les da esto como herramienta, ¿no? Entonces, hasta este punto es importante entender dentro de esta definición de junta que la propia junta es como una suerte de regalo a los acreedores de mecanismo que les permita activar sus intereses, activar sus prerrogativas de negociación, coordinar, conversar, hacer propuestas y lograr objetivos que les permitan recuperar sus créditos, ¿no? Sigo con la lectura, ¿no? Que la norma concursal otorga a los acreedores a fin que en un solo ambiente, ¿ya? Esta parte de en un solo ambiente es bastante relevante. Es bastante relevante desde el punto de vista concursal. ¿Y por qué? Porque en un solo ambiente, ¿ok? La Comisión de Procedimientos Concursales convoca a todos los acreedores. Imagínense que no exista el sistema concursal y que no exista la Comisión de Procedimientos Concursales. ¿Quién puede obligar a todos los acreedores a reunirse en una sola mesa de negociación? ¿Quién podría, qué autoridad podría hacerlo? Ni siquiera un juez, porque no existe ningún mecanismo judicial que obligue a todos a participar en una negociación, y menos en intercambiar ideas, hacer propuestas y tomar acuerdos todos. Y menos en un procedimiento donde existen naturaleza de acreencias, grupos de interés, agentes de concurso tan diversos, como acreedores laborales, previsionales, tributarios, bancarios, tributarios y comerciales. Entonces, aquí queremos resaltar de gran manera esta importancia que tiene la Junta de Acreedores como mecanismo que permite a todos los acreedores convocados por el INDECOPI a través de su comisión de procedimientos concursales en un solo ambiente de negociación. Y esto se hace a través de convocatorias formales que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Sigo con la lectura. Con bajos costos de transacción. Esto es fundamental de entender. Tiene que ver mucho con lo que acabo de explicar hace un momento. ¿Cuánto costaría convocar a todos los acreedores de un deudor? Que el mismo deudor, imagínense, quiera convocar a sus acreedores en una sola mesa de negociación, en un lugar físico o en un auditorio. ¿Cuánto le costaría a un acreedor convocarlos a todos? Sería costosísimo. Los costos de transacción serían bastante altos y elevados. Suele afirmarse con categoría que la Junta de Acreedores es un mecanismo que permite la negociación a bajos costos de transacción. Precisamente porque el costo de transacción aquí se reduce mucho porque es el propio Estado a través de la Comisión de Procedimientos Concursales que convoca a los acreedores, ¿no? A través de formalidades que la propia ley establece y los convoca para participar en este órgano supremo, ¿no? Del sistema concursal que es la Junta de Acreedores. Eh, Sigo con la lectura. Y en base a la autonomía privada. Este tema, por favor, es fundamental para entender la negociación concursal. ¿Por qué hablamos de autonomía privada? Aquí el Estado no tiene participación alguna para tomar decisiones. Son los acreedores los que toman sus decisiones en base a su autonomía privada. Si bien el sistema de negociación concursal, es decir, la Junta de Acreedores, establece o se conforma por diversos grupos de interés, ¿no? Por diversos agentes que tienen diferentes formas de pensar, siempre se va a respetar la autonomía privada de cada uno de ellos. Por más que el acreedor sea el Estado, en este caso la SUNAT, un ministerio o una municipalidad o una entidad edil, siempre van a tener un interés, que es la recuperación de sus acreencias. Y eso es una autonomía privada para tomar decisiones. Tendrán sus propias reglas, sus propios procedimientos para tomar decisiones, pero son privadas. El Estado, en este procedimiento concursal representado por la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI, no puede soslayar ni mermar la autonomía privada de los acreedores
en el mecanismo de junta de acreedores. Es un concepto muy importante en el sistema concursal para poder entender a la negociación concursal y el sistema concursal en sí mismo. Se predomina a la autonomía privada para lograr estos acuerdos que permitan la recuperación del crédito. Y esto último, que puedan lograr acuerdos relevantes sobre el destino de la deudora. Ya había hablado en la diapositiva previa sobre el destino. Lo vuelvo a repetir. Siempre es bueno repetir los conceptos para que la información quede muy clara a lo largo de la exposición. Estamos hablando de reestructuración patrimonial o liquidación. Cada uno de estos destinos patrimoniales, ¿no? Decididos por los acreedores, se dan cuenta la relevancia que tiene el poder que tienen los acreedores frente al futuro patrimonial de la empresa. Incluso la norma concursal, esto no es parte de la exposición, pero les puedo mencionar, cuando la junta de acreedores se instala y empieza a adoptar acuerdos, reemplaza a la junta de accionistas de una empresa. Entonces, pueden ver aquí que prácticamente a los acreedores se le da un poder muy grande, un incentivo muy poderoso para tomar acuerdos a través del mecanismo de negociación por excelencia que es la Junta de Acreedores. La siguiente, por favor. Vamos acá a mencionar, y esto creo que ya lo hemos repetido en varias oportunidades, el tema del objetivo y la ley. El mecanismo de negociación concursal tiene plena concordancia con el objetivo de la ley. La diapositiva anterior era plena concordancia con la finalidad de la ley, que es el desarrollo de junta de acreedores, y aquí la plena concordancia con el objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Es la recuperación del crédito. Entonces, los acuerdos relevantes que puedan adoptar los acreedores sobre el destino de la empresa, esto ya lo hemos visto, pueden llevar a maximizar el cobro de sus acreencias. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente, la adopción de acuerdos de reestructuración o de liquidación por parte de los acreedores en plena concordancia con el objetivo de la ley no es una garantía al 100% de que las acreencias vayan a ser recuperadas en su totalidad. Pero, siendo el patrimonio de una empresa sometida a concurso escaso, o la regla, lo que busca la norma concursal es generar mecanismos ordenados para lograr o maximizar el cobro de las acreencias. Si la empresa ingresa a un procedimiento de reestructuración patrimonial, pues los propios acreedores establecerán cuáles son las condiciones para la reestructuración. Ciertamente, ¿no? Ahí se aprobará un instrumento concursal que se llama Plan de Reestructuración, que lo vamos a mencionar más adelante, y que tiene mucha relevancia para lograr las mejores condiciones en una reestructuración. Por otro lado, si deciden una liquidación, hay un instrumento concursal que se llama Convenio de Liquidación, que los acreedores tienen que aprobar para establecer las reglas de una liquidación de la empresa. Ya les había explicado en qué consiste este procedimiento de liquidación. La siguiente, por favor. Entonces, ya les había indicado un poco la relevancia de la Junta de Acreedores en la negociación concursal. Siendo un poco más técnicos, un poco más aterrizados, este es un acto formal que el INDECOPI, a través de la Comisión de Procedimientos Concursales, tiene a cargo de realizar en cuanto a la primera Junta de Acreedores, ¿no? Las subsiguientes juntas de acreedores que se realicen las van a realizar el presidente de la Junta de Acreedores. Pero siempre o casi siempre en los acuerdos muy relevantes participa o va a participar la Comisión de Procedimientos Concursales cuando se trate de temas como el destino patrimonial o la aprobación de un plan de reestructuración o convenio de liquidación. Hay acuerdos que sí no requieren participación del INDECOPI a través de esta comisión, pero normalmente lo que va a ocurrir para que la Junta de Acreedores, mecanismo por excelencia de la negociación concursal, se reúna o se instale, ¿no? Este es un acto formal, como les decía, en el cual va a haber siempre una publicidad. ¿En dónde se hacen las convocatorias a las juntas de acreedores? En un instrumento que está en la página del INDECOPI que se llama Boletín Concursal.
Esto fue instaurado en el tiempo del COVID a través de una norma que modificó el mecanismo por el cual se publicitaban las juntas de acreedores que antes eran en el peruano. Ciertamente, este mecanismo del boletín concursal es mucho más económico, más célere, más barato, más accesible a cualquiera que entre a la web del Indecopi y acceda al boletín concursal. Si ustedes no han entrado a este sistema, pueden hacerlo a través de la búsqueda y ahí les van a aparecer información bastante relevante, no solo de las convocatorias a juntas de acreedores, sino también de las empresas que han sido sometidas a concurso en una semana determinada. Pueden encontrar planes de convenios de liquidación, planes de reestructuración también podría ser, pero convenios de liquidación siempre hay, y mucha información de importancia concursal que les pueda ayudar. Entonces, este es el mecanismo por el cual la Junta de Acreedores se publicita, se convoca. Hay ciertas reglas en la norma concursal para la publicidad de la Junta de Acreedores y que no vamos a tocar en este momento por el tema que nos conviene tocar, que nos compete tocar. Entonces, en este acto, este acto de convocatoria a la Junta de Acreedores que se publica en el boletín concursal, se va a indicar, y esto es bastante relevante, los puntos de agenda que van a ser materia de la reunión. Y estos puntos de agenda, como ya pueden deducir, ¿no? En un procedimiento concursal, y esto lo vamos a detallar, me parece que en las siguientes diapositivas, eh, tiene que ver con, obviamente, con el destino, ¿no? Con las autoridades de la Junta, con quién va a ser el administrador o liquidador de la empresa, que si se va a aprobar un plan de reestructuración o un convenio de liquidación. Entonces, tiene que estar bastante claro, y eso es un tema que orienta o coadyuva a la reducción de la simetría informativa, ciertamente, para que los acreedores sepan exactamente sobre qué temas de agenda se van a pronunciar, ¿no? Esto es por seguridad jurídica, ¿no? Y toda la información del caso, toda la información de los de estos puntos de agenda debe obrar en los actuados del expediente que es de acceso público, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, la Junta de Acreedores, mecanismo por excelencia de la negociación concursal, la convocatoria se hace a través de un acto formal, la instalación también se hace a través de un acto formal. ¿Por qué? Porque acá estoy consignando que se deja constancia de los acreedores asistentes. Al ser un acto formal, ¿no? En el que se indica la fecha, la hora de la instalación de la Junta, la primera o segunda convocatoria en la que se está instalando, quiénes son los acreedores que están asistiendo, cuáles son los puntos de agenda, estamos hablando de un acto que tiene que constar de manera formal, plasmado en un acta de Junta de Acreedores, que tiene que ser firmado por, si participa el INDECOPI a través de su comisión de procedimientos concursales, un representante de ella, el presidente de la Junta de Acreedores y un acreedor que designen los propios acreedores para efectos de la firma del acta. Entonces, si bien en la diapositiva no se desarrolla el concepto de acta, sí es importante entenderlo como un acto formal que va relacionado directamente al acto de formalidad de la convocatoria Junta de Acreedores en el boletín concursal. Entonces, se tiene que dejar constancia de muchos hechos, incluso de intervenciones, muy parecido al tema societario, ¿no? Los que han visto societario pueden dar fe de esto, de quién intervino, quién formuló propuestas, si la propuesta fue materia de votación, cuáles son los quórum, etcétera, etcétera. A la siguiente, por favor. Y aquí vamos al tema de los puntos de agenda más relevantes, ¿no? Digo que son los más relevantes porque salta a la vista, salta a la luz de la propia norma concursal que estos son los destinos, perdón, los acuerdos o los puntos de agenda sobre los cuales los acreedores tienen que negociar sí o sí y lograr acuerdos en conjunto, sinergias que permitan a todos los acreedores orientarse a la recuperación de sus acreencias, ¿no? Vuelvo a repetir siempre los conceptos, objetivo de la ley, la recuperación de las acreencias. ¿Cuáles son estos acuerdos más relevantes? Primero, a las autoridades de la Junta de Acreedores. Ciertamente,
pudiera ser algo no menos importante designar a un presidente y a un vicepresidente de la Junta de Acreedores. Sin embargo, es un acto altamente relevante. ¿Y por qué? Porque es el presidente de la Junta de Acreedores el que va a realizar las futuras convocatorias a Junta de Acreedores, ¿no? Es el que va a tener en sus manos el libro de actas. Entonces, es el que va a representar a la Junta de Acreedores como órgano. ¿De acuerdo? Entonces, su rol, en este caso también el del vicepresidente, en caso de ausencia del primero, el rol del presidente es bastante relevante para viabilizar los acuerdos de las juntas de acreedores, para plasmarlos en actas. Ciertamente, acuerdos como la reestructuración o la liquidación como destinos patrimoniales, o la designación de un administrador o un liquidador, que son quienes van a representar a la empresa prácticamente nuevos gerentes, o la aprobación de un plan de reestructuración o convenio, que voy a en un momento a explicar su contenido, son actos incluso hasta inscribibles, registrables. Entonces, la propia ley concursal que le da, como lo habíamos dicho en la diapositiva previa, le da un acto de formalidad a la Junta de Acreedores, a su convocatoria, a su instalación y a la consignación de acuerdo en actas, va a determinar que el rol del presidente sea sumamente relevante. Entonces, eso es el primer tema a negociar. Claro, hay acreedores que van a querer asumir ese poder y otros que van a también querer asumirlo, ¿no? Y pudiera haber ahí la necesidad de que los acreedores se pongan a negociar, a conversar sobre quién debiera ser el que adopte o asuma el cargo de presidente de la Junta de Acreedores, ¿no? Entonces, tiene que haber aquí una negociación de todas maneras. Destino patrimonial, lo hemos dicho a lo largo de la exposición. El destino patrimonial, un poco para reiterarlo, es aquella situación patrimonial que los acreedores deciden respecto a su deudor y que va a determinar la continuación o no de sus actividades, sobre la base de la confianza que los acreedores le tengan a la empresa, no como ente, sino como ente productivo para la generación de flujos de caja para el pago de las acreencias. Yo confío en la reestructuración porque sé que la empresa tiene bastante que aportar al mercado, bastante que generar en el mercado, tiene una actividad productiva importante que le permita generar estos flujos para pagar las acreencias. O, en caso contrario, la liquidación sería todo lo contrario, ¿no? No confío en eso, la empresa no la veo como para que produzca nada, mejor que se vendan sus bienes y nos cobramos de ella. El administrador o liquidador. Este es un aspecto relevante, muy relevante, porque ya les había dicho, estos dos conceptos van a estar relacionados evidentemente según el destino que se adopte. La reestructuración patrimonial va a implicar la necesidad que los acreedores designen a un administrador concursal. ¿De acuerdo? Y en caso que la Junta de Acreedores decida la liquidación como destino patrimonial, va a tener que designar a un liquidador, ¿no? Pero ambos, sea el administrador en la reestructuración patrimonial o un liquidador en la liquidación, definitivamente van a asumir un rol bastante relevante porque van a desplazar a la administración de la empresa, van a suplir el rol de representantes legales. La propia ley le otorga a cada uno de ellos ese rol. Y, pues ciertamente podemos deducir que son actos inscribibles que van a determinar que el administrador o el liquidador actúen a nombre de la empresa sometida a concurso, ya sea en reestructuración o liquidación, para los fines a que está determinado el destino patrimonial que hayan acordado los acreedores, ¿no? Si la empresa, reiteramos, entra a reestructuración, el administrador concursal lo que va a hacer es gerenciarla, administrarla, para lograr mantenerla en el mercado y procurar a través de su trabajo, de su gestión, ciertamente remunerada, esto no es gratis, una situación que le permita a la empresa producir flujos de caja, ¿no? Flujos de caja, dinero que entra a la empresa, sea el rubro que tenga, ventas, servicios o lo que fuera, y que genere la confianza en los acreedores para la recuperación de sus acreencias, ¿no? El liquidador, en contrapartida, en una liquidación extrajudicial, se encargará no de realizar ninguna actividad productiva, porque eso sí la norma lo proscribe,
¿no? Una empresa en liquidación se desactiva y lo que va a empezar a hacer el liquidador es a ver qué es lo que hay, qué bienes hay, ¿no? Qué inmuebles se tienen, qué bienes muebles se tienen, qué cuentas por cobrar se tienen, qué juicios ha tenido la empresa hasta el momento en que el liquidador asume el cargo para poder continuar con los mismos, hacer un análisis de costo-beneficio de qué bienes vale la pena perseguir o no, subastas, realizar subastas, ventas directas, precio de mercado, determinación de precios por peritaje, y todo eso tiene que estar establecido en un convenio de liquidación, ¿no? Vamos a ver más adelante el mismo. Instrumento concursal. Este es el nombre técnico desde la doctrina concursal que se le da ya sea al plan de reestructuración patrimonial o al convenio de liquidación. Ciertamente ustedes ya pueden deducir de manera muy clara que el plan de reestructuración patrimonial se aplica a un procedimiento de reestructuración y el convenio de liquidación a un procedimiento de liquidación. Ambos instrumentos concursales son sumamente relevantes. Prácticamente son contratos multilaterales en el que participan los acreedores primero, en junta de acreedores, aprobando estos instrumentos, estos documentos, ¿no? Y firmados posteriormente por el presidente de la junta de acreedores y la entidad liquidadora en el caso del convenio de liquidación. Entonces, si estos documentos van a regir tanto la reestructuración patrimonial como la liquidación, según sea el caso, entonces tenemos aquí otro foco o elemento de negociación que los acreedores van a tener que detenerse para establecer las mejores condiciones, y reiteramos, para lograr el objetivo de la ley, recuperación de las acreencias. Por ejemplo, hablemos un poco del plan de reestructuración y las condiciones que pueda establecer. La norma concursal establece la libertad que puedan tener los acreedores de incluir dentro del plan de reestructuración las condiciones contractuales que más les convenga para la recuperación de sus acreencias. Sí establece como elemento bajo sanción de nulidad un cronograma de pagos de las acreencias, ciertamente. No puede obviarse un cronograma de pagos y que se establezcan condiciones claras para saber cuándo y cómo y dónde cobrar, ¿sí? Pero el plan de reestructuración puede contener mecanismos alternativos establecidos en la legislación civil, en la societaria, para lograr la recuperación de las acreencias. Yo he visto planes de reestructuración donde se pactan capitalización de acreencias, condonación de acreencias, se pactan efectivamente capitalización de acreencias en el sentido de que las acreencias se convierten en acciones del capital social de la empresa, y esto genera una libertad. La empresa puede ser materia de decisión o de fusión, puede operar esto también, pueden venderse determinados bloques patrimoniales dentro de un plan de reestructuración para lograr cierta viabilidad en el cronograma de pagos y en la actividad productiva de la empresa para la generación de flujos. Es decir, se establece una multiplicidad de elementos que los acreedores pueden incluir en un plan de reestructuración como acuerdos válidos que la normativa en general establece para lograr este objetivo de la recuperación del crédito. Estamos ante un documento, un plan de reestructuración bastante amplio, en el marco del cual se pueden realizar muchas negociaciones que permitan una eficiencia. Tasas de interés. ¿Qué tasas de interés? ¿Qué plazos se van a establecer para la recuperación del crédito? ¿Cómo va a estar diseñado el cronograma de pagos? Entonces, acá hay una suerte de factores bastante amplios y en cantidad muchísimos que le pueden permitir a los acreedores diseñar un plan de reestructuración eficiente para la realidad de la empresa y para lograr el objetivo que es la recuperación del crédito. Si hablamos de convenio de liquidación, el convenio de liquidación ciertamente está más circunscrito a la venta de los activos. La empresa no va a funcionar en el mercado, se va a detener su actividad productiva, y en ese caso ahí se van a tener que establecer condiciones para la venta, ¿no? Venta de los bienes. Y les había mencionado que una de las condiciones que pueden establecerse son, por ejemplo, creemos que determinados bienes pueden ser materia de venta directa. Perfecto, venta directa a precio de mercado.
Necesitamos que estos inmuebles sean materia de un peritaje comercial, contable. Perfecto, los acreedores pactan eso para mayor seguridad y establecimiento del precio correcto de la venta que se puede dar por parte del liquidador. ¿Cuáles son los gastos de la liquidación? Se establecen en el convenio de liquidación. ¿Cuáles son los honorarios del liquidador? También se establecen. Entonces, establecen una serie de elementos orientados obviamente a la liquidación eficiente. Pero, como se dan cuenta, y un poco ya para pasar a la siguiente diapositiva, estamos ante ya de manera aterrizada. ¿Cuáles son los elementos de la negociación, los acuerdos más relevantes? ¿No? Que en cada uno de ellos le va a generar a los acreedores un incentivo importante en saber cómo diseñar quién va a manejar la junta de acreedores, qué presidente, cuál es el destino, quién va a ser el representante legal de la empresa, sea reestructurada o liquidada, plan de reestructuración o convenio. Entonces, se dan cuenta aquí que la negociación concursal es bastante amplia, bastante compleja, pero siempre orientada al incentivo de lograr la recuperación del crédito. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una diapositiva que tiene el objetivo de hacer una comparativa o de resaltar el tema de la autonomía privada de los acreedores. Este tema ya lo había mencionado. Como estrategia que tengo yo en la exposición las exposiciones que hago, siempre es en interrelacionar conceptos, de repetirlos, reiterarlos para que la información quede muy, muy fija en el oyente y que puedan tener bastante claro al final de este seminario qué es lo que han escuchado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el rol de los acreedores y del Estado en la negociación? De todo lo que he explicado ya podemos deducirlo, ¿no? Sin embargo, es importante hablar de los conceptos legitimidad e incentivo para la adopción de acuerdos. ¿Quiénes son, de acuerdo a la norma concursal, los legitimados? ¿Quiénes tienen legitimidad para participar en el procedimiento de negociación, es decir, un procedimiento concursal? Son los acreedores. La ley le dice a los acreedores, tú, habiendo obtenido el reconocimiento de tus acreencias, tienes legitimidad para participar en el procedimiento. Si no tienes legitimidad para participar en el procedimiento, ciertamente no vas a poder participar en una junta de acreedores, no vas a poder participar en ninguna negociación, no vas a tener ningún poder de decisión, no vas a poder abordar ningún tema de los que hemos visto en la diapositiva pasada, ¿no? Las autoridades, el destino patrimonial, el liquidador o el administrador y los instrumentos concursales. Entonces, aquí este concepto de legitimidad es bastante relevante, bastante relevante. Incluso siendo un procedimiento de índole administrativo, eso lo vamos a ver en un ratito, de índole administrativo, regulado supletoriamente por la ley administrativa, tenemos bien claro que ninguno que no sea acreedor tiene derecho a participar en un procedimiento concursal. La ley circunscribe la legitimidad a ello. Estamos hablando de un concepto más jurídico, ¿no? Ahora, el incentivo para la adopción de acuerdos en base a la autonomía privada, ya lo hemos dicho, para la adopción de acuerdos, esto lo reitero simplemente como concepto reiterativo de lo que habíamos explicado. El incentivo ya lo tenemos bien claro, está orientado a la recuperación de las acreencias, siempre en base a la autonomía privada. Ahora, aquí viene la segunda parte de la diapositiva y tiene que ver muchísimo con lo que acabo de indicar. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado acá está representado por Indecopi y a su vez la Indecopi está representado por la Comisión de Procedimientos Concursales, ciertamente, ¿no? Tenemos clarísimo que la opción legislativa que la Ley General del Sistema Concursal adoptó, a diferencia de la antigua ley de quiebras, es que ya no es el Estado quien asume el protagonismo de un procedimiento concursal. La ley de quiebras antigua, sin entrar a mucho detalle, le permitía al juez de quiebras tomar decisiones sobre cómo se iban a recuperar las acreencias. Aquí son los propios acreedores los que tendrán ese rol. Y es un rol bastante importante, ciertamente. Yo les había dicho que la Junta de Acreedores es un mecanismo que la ley les da a los acreedores, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol del Estado?
El rol del Estado a través del INDECOPI y de su Comisión de Procedimientos Concursales es velar por la legalidad de los acuerdos. No interviene en la negociación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La Junta de Acreedores, si bien es un acto formal convocado por el INDECOPI y que reúne ciertas formalidades concernientes, por ejemplo, a los quórum, a la consignación de los acuerdos, a la determinación de todos los acuerdos en actas, ¿no? De todas maneras, implica esto, por más que esto sea, exista mucha formalidad, el Indecopi no tiene ningún poder de decisión en la Junta de Acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Para que lo tengamos clarísimo, que este es un sistema privado de adopción de acuerdos. El Estado no interviene en la negociación. Ciertamente, si un representante del Indecopi está presente en una junta de acreedores, los acreedores le pueden hacer preguntas respecto a lo que la norma puede indicar, ¿no? ¿Qué es lo que la norma puede referir? Pero nunca un representante del Indecopi va a orientar o va a pedirle a los acreedores o va a indicar a los acreedores una posición o sugerirle a los acreedores una posición de lo que puedan adoptar. Eso es total autonomía privada. El Estado no interviene en esto. No obstante, respecto a la legalidad de los acuerdos, en este caso, ciertamente, el Indecopi sí puede velar por la legalidad de los mismos. Y es que la norma concursal, al darle a los acuerdos de la Junta de Acreedores, por más que hayan sido adoptados vía negociación y con autonomía privada, tienen ciertos requisitos de validez. Por ejemplo, los quórum mínimos que establece la ley para la adopción de los acuerdos que ya hemos analizado, ¿no? Eh, hay otros acuerdos, por ejemplo, la convocatoria tiene que reunir ciertas formalidades, ¿no? La consignación correcta de la información en las actas también. Esto puede ser relevante incluso si hubiera incoherencia, la Indecopi puede advertir esto como una ilegalidad. Entonces, Indecopi tiene, si hubiera abuso de derecho, es otra figura que no vamos a desarrollar aquí por ser una materia totalmente distinta, pero hay ciertas circunstancias en las que el Indecopi puede intervenir declarando la nulidad de acuerdos de los acreedores por contravenir, evidentemente, disposiciones expresas de la ley. Pero en la negociación, tengámoslo bien en claro, Indecopi no va a intervenir. Entonces, de esa manera de resumen, tenemos, por un lado, a los acreedores, que son los que van a, en base a su autonomía privada, a adoptar decisiones, y por otro lado, el Estado se limita a velar por la legalidad de los acuerdos. Este es algo fundamental para entender el sistema concursal en su conjunto. Si bien, y esto también lo vamos a ver más adelante, estamos en un procedimiento administrativo, ¿no? Tramitado por el Indecopi y su comisión en un expediente, ¿no? Eso no quiere decir que en la negociación pueda entrar el Indecopi, ni tiene ningún tipo de injerencia en la misma. La siguiente, por favor. Esta diapositiva empalma con lo que le estaba indicando en la anterior parte, ¿no? El procedimiento concursal, ¿no? A veces nosotros entendemos procedimiento concursal, un conjunto de etapas, ciertamente, las vamos a ver en un ratito para que tengan mayor información, ¿no? Regulación supletoria por la ley de procedimiento administrativo general, reglas propias de procedimiento administrativo general que están en la propia ley concursal, inicio de procedimiento, hay una serie de principios que tienen que respetarse, debido procedimiento. Todo esto es un tema de derecho público, ¿no? Porque estamos hablando de un procedimiento administrativo tramitado por una entidad del Estado. Pero en esta isla, en este conjunto de reglas que el procedimiento concursal tiene para su tramitación, ¿no? En el cual hay actos administrativos de la comisión, resoluciones, notificaciones, respeto, como les decía, al derecho de defensa, apelaciones, reconsideraciones, una serie de reglas que se aplican aquí. Como podrán ver, el sistema concursal es bastante complejo. Aquí resaltamos como una isla, pero fundamental y pilar del sistema concursal a la negociación, ¿no? La negociación ya la hemos desarrollado de manera abundante, ¿no? Pero vale la pena releer esta diapositiva para fijar conceptos que nos permitan
irnos con la información bien clara. Si bien la negociación es un proceso de autonomía privada de la voluntad de los acreedores, estamos ante un procedimiento administrativo concursal que es tramitado por la autoridad concursal del INDECOPI, Comisión de Procedimientos Concursales, y tiene como partes a la empresa deudora, a todos los acreedores reconocidos y a las entidades administradoras y liquidadoras, ¿no? Claro, en un procedimiento administrativo hay partes, hay procedimientos administrativos bilaterales, trilaterales. En este caso, no sería un procedimiento administrativo trilateral, sería multilateral, ¿no? Muy sui generis, ¿no? Porque estamos ante una situación en la que los propios acreedores individualmente tienen un expediente dentro de un procedimiento concursal, un subexpediente propio de sus acreencias. Luego tenemos un expediente principal en el que se actúan todo lo concerniente a las juntas de acreedores y se archiva ahí el plan de reestructuración, se archiva ahí el convenio de liquidación, se archivan ahí las actas, se archiva ahí toda la información relevante de la junta de acreedores. Y todos los acreedores son parte de ese procedimiento, teniendo su propio expediente de reconocimientos de créditos. Entonces, aquí, como podrán ver, el procedimiento concursal es uno de índole bastante y altamente compleja, ¿no? Que pudiera no verse de manera muy clara si se ve simplemente como un procedimiento administrativo circunscrito a normas de la ley de procedimiento administrativo general insertas en la propia ley concursal, ¿no? Puesto que si lo observamos solo de esa manera, no se va a entender la real dimensión del sistema concursal, ¿no? Que es la negociación como proceso de autonomía privada de la voluntad de los acreedores. La siguiente, por favor. Bueno, esto es una reiteración de lo que ya hemos visto. Siendo un procedimiento administrativo, ¿no? La comisión debe respetar la libre voluntad de las partes. Ya habíamos mencionado el concepto autonomía privada de las partes para lograr acuerdos eficientes conforme a la finalidad de la ley, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento concursal? Y si bien este seminario, esta exposición versa sobre la negociación concursal, siempre es relevante que se les explique cuáles son las etapas del procedimiento, porque no podemos sustraernos de la relevancia que tiene como procedimiento administrativo ante una entidad del Estado. Y dentro de las etapas vamos a ver dónde está la negociación concursal. Tenemos la etapa preconcursal. La etapa preconcursal es previa al concurso. Y ustedes dirán, ¿cuándo se inicia el procedimiento concursal? ¿Cuándo se da por iniciado el procedimiento concursal? El procedimiento concursal se da por iniciado cuando se publica en el boletín concursal la situación de concurso de una empresa. ¿De acuerdo? Recién ahí, en ese momento, es que el procedimiento concursal se entiende por iniciado. ¿Qué ocurre antes de que se publique o se difunda la situación del concurso? Lo que ocurre antes de la situación de concurso es que un acreedor, y eso creo que se los había indicado, un acreedor llevó a concurso al deudor y hay una serie de reglas que le permiten al acreedor pedirle a la Comisión de Procedimientos Concursales que su deudor sea declarado en concurso. ¿Qué puede incentivar a un acreedor llevar a su empresa, a su deudora, a un procedimiento concursal? Ciertamente dentro del procedimiento preconcursal, la etapa previa a la difusión, se establecen mecanismos que puedan permitir el pago de las acreencias. Entonces, se establece un mecanismo alternativo, incluso un procedimiento judicial, ¿no? Puesto que en una etapa administrativa, un procedimiento mucho más célere que el judicial, mucho más rápido, con mejores condiciones de tramitación, un acreedor puede lograr la recuperación de sus acreencias. O la otra parte que les dije es que el propio deudor sea quien pida su propio concurso. El propio deudor, orientado o sabiendo que su situación económica está en crisis y que está en situación de insolvencia, que no puede pagar a sus acreedores o tiene un deterioro patrimonial relevante, entiende que el procedimiento concursal le puede ser de mucha utilidad para ser reestructurado o para ser liquidado, ¿no? Hay empresas que vienen al procedimiento concursal a propio pedido para reestructurarse,
porque confían en en su propia gestión y su actividad productiva les pueden permitir una reestructuración. Sabemos que esto lo deciden los acreedores, ¿ya? Esto está clarísimo. Pero también hay empresas que ya no pueden más y quieren salir del mercado. Salen del mercado a través de un procedimiento liquidatorio. Entonces, en esta etapa preconcursal no vamos a hablar de negociación concursal en los términos que hemos estado exponiendo a lo largo de este seminario, ¿no? Porque ciertamente estamos hablando de un procedimiento administrativo previo, pero si en este procedimiento preconcursal se deriva o se declara la situación de concurso, esta, pasamos a la siguiente, se va a dar la publicación del concurso en el boletín concursal. ¿Por qué pongo esto como una etapa siendo solamente un acto administrativo de publicación de la situación de concurso? Puesto que a través de esta publicación de la situación de concurso se producen una serie de efectos que los voy a mencionar, no puedo profundizar porque tendríamos que estar aquí muchas horas exponiendo el tema. Se produce una serie de efectos que le generan viabilidad a la negociación concursal. Yo puedo llegar a esa conclusión. Le generan viabilidad al procedimiento concursal. ¿Y por qué? Porque cuando se publica la situación de concurso en el boletín concursal, la situación de concurso de una empresa deudora, se producen dos efectos importantísimos, muy importantes. Esto está muy relacionado a los incentivos que hemos estado hablando a lo largo de esta exposición. Primero, el primer efecto legal que produce la publicación de la situación de concurso es que se va a proteger el patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa se va a proteger bajo un manto legal que la propia ley concursal establece. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún acreedor y ningún juez, si estuviera en una etapa de ejecución, podrá ejecutar el patrimonio de la empresa. Y esto es relevante. ¿Por qué es tan relevante? Porque imaginémonos que una empresa, si no existiera esta disposición de protección del patrimonio, cualquiera podría seguir procedimientos judiciales y empezar a ejecutar los bienes de la empresa, que pudieran ser relevantes para la continuación de la actividad productiva o para una liquidación, ¿no? Como hemos desarrollado. ¿Qué incentivo tendría yo como acreedor en participar en un procedimiento en el cual no voy a recuperar nada? Que la actividad productiva está destruida porque varios acreedores continuaron con procedimientos de ejecución. Por eso es que la propia ley concursal establece esta protección patrimonial como mecanismo que garantiza a los acreedores tener mejores incentivos, y volvemos a hablar de la palabra incentivos, incentivos para adoptar acuerdos, ¿no? Negociar, evidentemente, y tomar acuerdos en una junta de acreedores. El segundo efecto legal que les voy a mencionar, porque son varios los efectos legales, y esto podría demandarnos una clase muy larga, el segundo efecto legal es la inexigibilidad de las obligaciones. Acompañado con la protección legal, la ley dice, a partir de la publicación de la situación de concurso, ningún acreedor puede exigirle el cobro de sus acreencias a su deudor sometido a concurso. ¿Esto qué implica? Que yo no puedo personarme a las puertas del deudor ni mandarle una carta notarial, y esto está proscrito hasta con sanción, un poco para que tengan esa información. No puedo yo pedirle que me pague las acreencias que me debe. ¿Y por qué? Porque ya estamos en un procedimiento concursal en el cual se van a determinar, y esto lo vamos a ver en la etapa siguiente, las acreencias que van a participar en junta. Los acreedores ahí ya tienen el incentivo para adoptar los acuerdos, sabiendo que no pueden cobrarlo ya no pueden tocar la puerta al deudor, no pueden ejecutar sus activos. Tienen que, de manera casi forzosa, ¿no? Estar incentivados a ser creativos, a tener solidaridad, a tener apertura, a tener buena fe con las demás partes para lograr objetivos eficientes, que ya hemos desarrollado de manera abundante. ¿Cuál es la siguiente etapa? Reconocimiento de créditos. Esta etapa se circunscribe a procedimientos, en plural, que cada acreedor, o sea, el conjunto de acreedores inicia procedimientos administrativos de reconocimientos de créditos, que el acreedor, por el cual un acreedor le pide a la Comisión de Procedimientos Concursales el reconocimiento de una creencia, de sus acreencias, frente al deudor. En ese caso, ya la comisión, dependiendo de la documentación obrante en cada expediente de reconocimiento de crédito y en aplicación a las normas, evidentemente, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Respecto a la doble instancia, actividad probatoria, todo, determinará la comisión la cuantía
existencia, legitimidad y titularidad de los créditos que tiene cada acreedor frente a su deudor. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en un caso ya del reconocimiento de acreencias que, en base al cual ya vamos un poco viendo la antesala a la junta de acreedores. Porque ¿quiénes son los legitimados a participar en una junta de acreedores? Son los propios acreedores reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales. Por eso es que yo indico aquí que la etapa de reconocimiento de créditos es la determinación de la composición de la junta de acreedores, porque son estos los reconocidos los que van a tomar los acuerdos. Y finalmente tenemos a la junta de acreedores como ya elemento que hemos analizado de manera muy abundante, ¿no? Administración, destino patrimonial, instrumentos concursales, ¿no? Aquí se da la negociación concursal, ¿no? Acá hay un error gramatical que les pido disculpas, pero ya hemos desarrollado esto de manera abundante como tema, eje central de esta exposición, pero lo que quería es que en base a las etapas del procedimiento concursal identifiquen dónde está la negociación, ¿no? Entonces, para verlo como un panorama más amplio. La siguiente, por favor. Bien, siempre a mí me gusta resumir las exposiciones que hago con conclusiones. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que busco como expositor siempre es que quienes acudan a o presencien las exposiciones que hago se vayan con información sólida de lo que se ha tratado, ¿no? Generen sinapsis. Cuando termine esta exposición, un poco sepan, se lleven la información valiosa que he estado exponiendo y las conclusiones ayudan a fijar eso. Primera conclusión, y estos son resúmenes, prácticamente es un resumen sintético de toda la exposición. Las voy a leer, ¿no? Para ya con esto dar conclusión a la exposición. La finalidad de la ley se orienta a la negociación de acuerdos y contratos para la recuperación de los créditos. Lo tenemos clarísimo. Finalidad, junta de acreedores, recuperación de créditos, objetivo. Los agentes del concurso, estamos hablando de los grupos de interés, es decir, la deudora, el administrador, el liquidador, los acreedores, realizan la negociación concursal para arribar a acuerdos. La Junta es el mecanismo de negociación concursal por excelencia. La siguiente, por favor. 4. Los acuerdos de la Junta coadyuvan a la recuperación del crédito. Esto lo hemos visto bastante. Siempre un acuerdo de la Junta va a estar orientado ¿a qué? A que yo como acreedor, pero obviamente junto con los demás acreedores, oriente mis esfuerzos a la recuperación del crédito. Los acreedores deben negociar sobre los acuerdos más relevantes para la recuperación de sus acreencias. Es casi una reiteración, en otras palabras, del punto anterior. Y el último punto, no menos importante, pero me parece que siempre es bueno reforzar, es el rol del Estado, ¿no? Los acreedores son los legitimados e incentivados a la adopción de decisiones, mientras que el Estado solo vela por su legalidad. Acá sabemos cuál es el rol del Estado en la negociación. No estamos hablando de las etapas preconcursal ni de reconocimiento de créditos, que sí sabemos que el rol del Estado es importante para resolver, para emitir resoluciones, para resolver reconsideraciones, segunda instancia, apelaciones, principios de derecho administrativo, pero en la negociación el Estado vela solamente por la legalidad de los acuerdos. La siguiente, creo que con eso terminamos. Con esto terminamos la exposición del día de hoy sobre la negociación concursal. Quiero reiterar el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Lima por esta oportunidad. Espero que les haya servido la información que les he dado para entender el sistema concursal desde la perspectiva de la negociación concursal, la mejor adopción de acuerdos, siempre orientada a la recuperación de las acreencias frente a una empresa deudora en crisis empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Si tal vez alguno de nuestros participantes tienen alguna duda, alguna consulta, ahí le damos el pase a Marcos, tal vez sí puede prender su micro y comentarnos su consulta. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tengo la siguiente consulta. Un gusto, Marcos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Es posible que en la junta de acreedores se presente algún tipo de asimetría en las acreencias? De repente,
los acreedores laborales por el monto de la creencia, ahí me refiero. De repente los acreedores laborales tienen menos monto que el acreedor tributario de repente. ¿Es posible que se presente eso y cómo superarlo? Es lo más normal que se produzca eso y no lo relacionaría a un concepto de asimetría. La realidad patrimonial de una empresa y su situación de deuda, su nivel de deudas, es particular y única respecto a cada empresa. Una empresa puede tener mucho pasivo laboral y poco pasivo tributario, ¿no? Puede ser que la empresa tenga mucho pasivo tributario y poco laboral. Hay empresas que no tienen pasivos laborales, porque suelen tener a los acreedores laborales al día, pero le deben a los bancos, les deben a los acreedores tributarios, a las AFPs. Entonces, cuando se genera la composición de una junta de acreedores, la realidad que la Comisión de Reconocimientos Concursales reconoce en los acreedores es el reflejo de la situación crediticia de la empresa según su propia situación, ¿no? Entonces, esto es muy común. Es lo más normal que un procedimiento pueda tener a los acreedores laborales con mucha participación y en otros con muy poca, ¿no? Frente a los tributarios, por ejemplo, como estás preguntando. Gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, Marco, por tu Miguel, Miguel intervención. está Ahí, preguntando. Miguel ah, Gamarra está alzando la manito ahí. le doy el pase al señor Miguel Gamarra para que pueda realizar su consulta. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Un doctor. gusto, ¿Me Miguel, escucha? ¿cómo estás? Sí, perfectamente. Bien. Doctor, tenía una inquietud respecto a que si ya comenzó el proceso de, digamos, concursal y ya está formado el grupo de acreedores, ¿no? Que están llevando a cabo el proceso y posteriormente eh, un acreedor que no tiene conocimiento de de este procedimiento quiere integrarse a esta junta, Ujú. ¿existe un plazo para que lo pueda hacer? Si es que eso podría hacerlo, ¿no? Porque no, o sea, puede ser, hay empresas que tienen muchos acreedores y todos pues no tienen conocimiento de que está en un procedimiento, ¿no? De Ujú. liquidación. De Esa era la acuerdo. pregunta, doctor. Sí, Gracias. mira, habíamos visto en las etapas del procedimiento la publicación de la situación de concurso, ¿no? Habíamos hablado de los efectos protección patrimonial y inexigibilidad de las obligaciones. Otro de los efectos legales que está relacionado con tu pregunta es el efecto de convocar a los acreedores o invitar a los acreedores a participar en eh, el procedimiento concursal a través de solicitudes de reconocimientos de créditos, ¿ok? Se les invita y se pone un plazo, se establece un plazo en la ley que es de 30 días hábiles. 30 días hábiles, que estamos hablando de casi 45 días calendario. Ese es el plazo legal para el apersonamiento oportuno de un acreedor al procedimiento concursal. Si se quisiera presentar con posterioridad, el acreedor también lo pudiera hacer. Lo pudiera hacer. Sin embargo, dependiendo del destino patrimonial, es decir, reestructuración y liquidación, va a poder participar en una junta de acreedores. Y la ley establece como regla que si un acreedor se presenta fuera del plazo legal, se le va a denominar tardío, ¿no? Ese acreedor, si la empresa está en reestructuración, no va a poder participar en las juntas de acreedores posteriores a la instalación. No va a poder porque es tardío. Pero en una liquidación, en un destino liquidatorio, sí. ¿Ok? Entonces, esa distinción te la menciono para que un poco puedas tener clara la respuesta a tu interrogante. Ok, doctor, muy amable, gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. ¿Alguien más que tal vez desea hacer alguna consulta? Bueno, doctor Renzo, muchas gracias por su intervención, por la ponencia del día de hoy. Invitamos a todos nuestros participantes a que también nos puedan seguir en redes sociales y en Académica Cal 2024. Y por parte de la Dirección Académica y Promoción Cultural, le agradecemos por la ponencia y el apoyo del día de hoy, doctor Renzo. No, muy honrado por la invitación. Muchas gracias, Mayra. Gracias a la dirección académica y buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches con todo. Finalizó la sesión. Hasta luego. Hasta luego.